Gabriela, y vamos a continuar hablando de este foro, analizarlo un poco más para entender de qué se trata, sus objetivos, también las polémicas que hay en torno. Hay quienes lo defienden, otros que lo critican. En el fondo son 7 los países, y contamos el nuestro, sudamericanos, que son parte de esta cumbre de Prosur. Es una cita marcada por estos cuestionamientos al mandatario Bolsonaro, por ejemplo, del Brasil, que ha sido una de las invitaciones más polémicas. Bueno, analizamos este foro, las diferencias que genera junto a Gabriel Gaspar, diplomático, analista internacional, fue subsecretario para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por estar aquí. Oiga, Prosur, en primer lugar, ¿necesario o innecesario? A ver, primero, para aclarar, yo creo que Prosur no existe todavía. O sea, lo que tenemos aquí es una reunión de presidentes que va a estudiar una propuesta y siguiendo el camino lógico, esto de si una vez que se llegue a algún acuerdo entre las distintas cancillerías, debiera salir una propuesta de tratado, creando Prosur, como se le ponga, y ese tratado después tiene que ser ratificado por los respectivos congresos. Claro. Entonces tenemos para largo. Tenemos para largo. O sea, lo que hoy día podría salir es una declaración. Ya, pero eso es en términos de forma, pero en el fondo acá hay una anticipación, se ha dado más bien como un hecho. Es una estrategia comunicacional, pero yo creo que no corresponde a la realidad. No se crea Prosur hoy día. O sea, no se puede crear un organismo internacional en una sola sesión. Sin consulta, dice usted. Obviamente, pero además sin aprobación, si los tratados internacionales son de larga tramitación, digamos, innecesaria. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para despejar dos cosas? Tenemos un organismo vigente que está todavía en coma, UNASUR, pero sin lugar a dudas hay que darle un finiquito formal a eso, ¿no? Y por eso hay varios países de América del Sur que todavía reconocen a UNASUR. No son muchos, no es la mayoría. Hay varios que se han salido ya. Pero existe. Hay países que han declinado, sí, pero no han desahuciado formalmente el Tratado de UNASUR. Ahora, se dice que hoy día podría ser la instancia para que Chile anuncie su salida de UNASUR. Puede ser, Chile, bueno, lo puede hacer en esta o en cualquier momento, Chile lo puede hacer. Eso es soberanía nuestra, digamos. Pero este es un tratado que abarca más de una docena de países. Ahora, en lo formal, ¿será este foro, esta reunión, esta fecha de Santiago, la lápida de UNASUR en lo formal y el nacimiento de Prosur? No, yo creo que UNASUR ya está... Yo creo que ya no es el tema. Sí, claro, pero ponerle la lápida en lo formal, por eso digo. Pero eso dependerá de decisiones de cada país y con su respectivo congreso o las formas como su constitución lo manifieste. Lo concreto, la pregunta es la que tú me hacías al comienzo. ¿Es necesario? Sí, volvamos a la pregunta inicial. Yo creo que sí, siempre es necesario un foro de diálogo entre América Latina en América del Sur. Lo que no es necesario es crear más burocracia internacional. En este caso, por ejemplo, o crear acuerdos parciales que no involucren a todos, o sea, que no tengan consenso. Eso no sería conveniente, lo señalan varias líneas editoriales hoy día de nuestra prensa. Y lo que aquí tenemos es las varias propuestas. Al principio, en los trabajos preparatorios que han habido para esta reunión, se ha sugerido, por ejemplo, que existe el Consejo Político Social de Mercosur, donde estamos todos, ¿no? Unos como miembros plenos y otros como observadores, pero estamos todos los países de América del Sur. Otros han planteado la necesidad, otra idea, digamos, es que mejorar el diálogo entre Alianza del Pacífico y Mercosur, que nuevamente nos agrupa a todos, con un mecanismo pro tempore, sin necesidad de crear un nuevo organismo y, sobre todo, mirando a largo plazo y no el titular del día, que hoy día está vinculado a la crisis venezolana, que es real, hay que atenderla, ¿cierto? Pero no es necesariamente crear un mecanismo al calor de la crisis venezolana y además aumentando la polarización que genera, que Venezuela está polarizado, eso no cabe duda, ¿no? Pero lo peor es que la comunidad internacional se ha polarizado también en torno a Venezuela. Sí. A ver, hay varios puntos en lo que usted nos señala que son bien interesantes. De partida, que usted valora que se
materialice el multilateralismo y el interés Obvio, de Chile por la región. Eso ha sido una tradición de Chile como política de Estado. O sea, Correcto. Chile siempre presente, Chile sede de varias instituciones regionales importantes como la CEPAL, fundador Chile de instancias el relevantes. El multilateralismo es parte de nuestro... Participante del Banco Interamericano del Desarrollo, qué sé yo, Flaxo, por decir algunas solamente, Mercosur. Por eso llama tanto la atención. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Y hay que colocar la política exterior, y en este caso el ámbito multilateral, en una perspectiva de Estado. O sea, eso significa con grandes consensos dentro de Chile cómo proyectarnos, para empezar. ¿Y eso no se ha hecho? Yo creo que no. Porque claro, hay algunas quejas que esto más que una política de Estado, léase política de Estado cuando se concibe en torno a todos los poderes del Estado, es decir... Y más bien al interés nacional permanente de Chile. Por ejemplo... y en eso estamos todos. Por ejemplo, la política exterior del país la dirige el presidente de la República y tiene que ser así porque es el mandatario electo. Pero la dirige en cuanto a jefe de Estado, no a jefe de gobierno. ¿Y por ejemplo, Sebastián Piñera esto lo está haciendo como jefe de gobierno o jefe de Estado? O sea, Bajo su yo punto creo de que vista. la política exterior tiene que ser la política exterior de Chile, Sí, no, claro. no de Chile Vamos. ¿Entiendes? ¿Y Prosur es la política de Chile Vamos? O sea, está muy vinculada al tema Venezuela. Y el tema de Venezuela de partida no es el tema, es el tema más urgente, que habrá que resolverlo, Pero tiene su mérito. ¿Es malo que tenga Es como así. objetivo inicial Venezuela? Porque escuchando las palabras del presidente Piñera, cuando ha fundamentado la necesidad de Prosur, él dice, ok, sí, Venezuela es un tema, pero acá en lo fundamental, el objetivo de este foro es la defensa de la democracia. Y si lo pensamos en campo abierto, más allá de Venezuela, efectivamente en la región tenemos algunos focos en que hay naciones que tienen peligro con la democracia. Correcto. Y te pongo un Nicaragua, ejemplo. A ver, te pongo un ejemplo para ver. Se dice, y en este caso existe el Grupo de Lima. Además, El Grupo de Lima que es el que ha estado abocado a Venezuela. Pero resulta que en el Grupo de Lima hay países que tienen severos problemas democráticos. Y lo pongo arriba de la mesa. Yo ya no soy, no tengo cargo, puedo comentarlo. O sea, por ejemplo, en Guatemala nosotros estamos viendo una situación bastante difícil. Hay amenazas de detención sobre una candidata presidencial. Las Naciones Unidas acordó con el gobierno de Guatemala crear la llamada Comisión contra la Corrupción. El gobierno actual le ha puesto todo tipo de problemas a eso. Nosotros participábamos de ese mecanismo. Entonces, hay severos cuestionamientos. Y Guatemala participa del Grupo de Lima y habla a nombre de la democracia, cuando en su propio país hay una fuerte oposición a eso y una severa advertencia en Naciones Unidas sobre el curso. Por lo cual, lo peor que hay es colocar la política contingente para fijar o trasladar los problemas internacionales a la agenda doméstica. Entonces, porque uno en política exterior tiene que trabajar a largo plazo. Y el largo plazo supera el mandato de un gobierno y abarca a otros gobiernos. Por eso lo mejor es, para eso hay que consensuarlos. Yo encuentro malo este debate que ha habido ahora. No me gusta. Sí. No es prolijo. Chile, por ejemplo, tal como dices tú, siempre hemos sido campeones del multilateralismo. ¿Por qué? Porque somos chicos. Somos una potencia media en América Latina, pero chicos en el mundo. Sin embargo, nuestro modelo económico, por decir un ámbito nomás de economía, nosotros necesitamos que esté lo más ordenadito del mundo, porque mientras más desordenado esté el mundo, más desordenado el mercado mundial y más se afecta a nuestro comercio y nuestra producción. Para hacer una ecuación. Pero ¿sabe qué? Olvidándonos de cuál es el gobierno que lleva o no lleva la iniciativa, en verdad Chile es un aporte en la región, pese a ser un país muy chico. Correcto. Porque en el fondo es un Chile... aporte, pero no lo podemos dilapidar. Por ejemplo, operaciones como las de Cúcuta, que tiene una tremenda parafernalia comunicacional. Que no solamente fue de Chile, Bueno, que fue Iván Duque y también fue Mario Abdo. Y Paraguay. Sí, claro. Pero bueno, son 3 países de 34 que componen la comunidad de América Latina. ¿Fue un error el viaje a Cúcuta? Claro. De partida hay ¿Por cosas qué fue un error? Por ejemplo, por la presentación, como que esto se iba a resolver y que Chile llevaba ayuda humanitaria. ¿Sabes cuánto fue la ayuda de Chile? 17 toneladas. Eso no cabe ni en un camión. ¿Alguien puede pensar que con eso se resolvía el problema humanitario de Venezuela? Que es real y que hay que resolverlo y que hay que ayudar. Y que además toda la ayuda humanitaria a nivel del derecho internacional siempre es neutra. Nunca se asocia a la política. ¿Y no sirven esas cosas como símbolos políticos? No, porque además mira el símbolo político que están dando. Se hacía esa operación para desafiar la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas.
para que desertaran. Eso no está en ninguna raíz, en ninguna parte, ¿cierto?, de un esquema democrático. Yo busco resolver los problemas políticos fomentando la deserción de una fuerza armada, más allá del juicio que yo pueda tener sobre la situación de Venezuela, ¿entiendes? Pero yo no creo que el camino de los golpes de Estado o de las deserciones militares o de las amenazas de invasión sea la promoción de la democracia. Por favor. Entonces, ahora, a mí me gustaría mucho, y comparto lo que dice Heraldo Muñoz hoy día en un comentario por ahí, de que los presidentes se reúnan, sí, para analizar los efectos de la guerra comercial y cómo afecta a América Latina, para analizar los programas de integración, etcétera, para analizar la construcción de vía férrea, etcétera. Pero no para estudiar los estatutos de un organismo que no tiene consenso. Eso es demasiado, digamos. Pero, a ver, para ir a volver al tema de la discusión de Prosur, no Prosur y todas las organizaciones que ya están vigentes. Digamos, en una sola palabra, para no entrar a discutir en algo que todavía no existe, es un poco precipitado. Y debiéramos trabajar buscando. ¿Y cuál es mayor el problema consenso. de que sea precipitado? Porque no resultan. Ya, ok. Porque uno piensa, esto no es ansioso, no es como un titular, esto no se saca con una cuña comunicacional. Por ejemplo, dice, no nos hemos reunido en 5 años, eso es cierto. Los presidentes no se han reunido en UNASUR, pero los presidentes se han reunido muchas oportunidades en estos años en las cumbres de Mercosur, en las cumbres de Alianza del Pacífico, con ocasión de las grandes cumbres, como la cumbre iberoamericana o la cumbre, digamos, de las Américas, que se hace en torno a la OEA. Entonces, intercambio entre presidentes han habido. ¿Es necesario los temas de integración, los temas migratorios? Sí, pero para eso hay mecanismos específicos. Tenemos la LADI, tenemos incluso hasta muchos mecanismos. A eso quiero ir. A ver, sin ni siquiera entrar a criticar si sirve, por qué Prosur, no Prosur, pero ya hay harta capacidad instalada en términos de organización multilateral. Y como muchas, digamos. O sea, UNASUR está casi muerta. El edificio de UNASUR está en la capital de Ecuador. UNASUR es una oda a la burocracia. Que lo quieren transformar en una universidad porque no sirve para nada. No discutamos UNASUR, no resultó. Listo, ya, pero claro. está el grupo de Lima. Si esto también es para fomentar pero el grupo de Lima es un grupo de concertación. ¿En qué no están todos? No están todos. Habían 14, ahora quedan 11. Porque se retiró México y otros países chicos. Pero Prosur, si se forma, tampoco estarían todos. Estarían todos, entonces es bueno. Pero Bolivia no. Es bueno tener un organismo en el que no estén todos. ¿Por qué no hacer esfuerzos si buscamos elementos permanentes en construir espacios? Incluso no toquemos el tema Venezuela. Pero, ¿por qué precipitarse? Ahora Bolivia también fue invitado. Pero no, hasta hoy indica que no va a firmar el documento, pero no concuerda. O sea, no se puede obligar a... Es que nadie, si a ti te invitan a conversar, nadie va a rechazar. Ahora, depende también, la sola estatura de los funcionarios sin desmerecer, digamos, pero una cumbre presidencial, si no viene el presidente, ya es una señal, digamos, independiente de qué funcionario venga. Entonces, esto está hecho demasiado al calor. Yo creo que es bueno hacer una revisión de por qué. UNASUR no siempre fue un desastre, porque al comienzo UNASUR, que fue una idea de Brasil, entre paréntesis, no de Chávez, como dicen algunos, UNASUR se planteó como un mecanismo de concertación política para resolver los problemas políticos a nivel presidencial. Basta ver la plata que puso Brasil nomás en el gobierno de Lula para UNASUR. Antes de eso ¿Fue el país que más plata puso para UNASUR? No estoy tan claro. Sí. No estoy tan claro porque la construcción de Quito, pero incluso antes de esa época, y eso sería interesante recordarlo, y el presidente Duque lo señalaba hoy día, en un principio UNASUR unió Lula, Chávez y Uribe. Uribe estuvo en un problema que no es. Y ahí se cuidó ser lo más amplio para resolver problemas políticos y para que no se creara tampoco una frondosa burocracia. Pero pasa siempre que todas estas organizaciones tienen una carga ideológica para un lado u otro. No necesariamente, hay organismos muy técnicos y que sirven mucho. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, que serviría mucho aplicarlo en el caso venezolano. El Programa Mundial de Alimentos es una agencia especial de Naciones Unidas que opera sobre base del derecho humanitario más estricto, que no se politiza para nada, y son súper técnicos y además eficientes. ¿Y por qué no se usa ahí? No tengo idea.
¿Esto para qué sirve? O sea, ahí está la no, pero crítica del es que, multilateralismo, que al final las cosas bueno, no ahí surgen. viene el tema. Yo digo, si yo quiero, por ejemplo, te devuelvo la pregunta, si yo estoy en el caso de Cúcuta, tengo tanta ayuda, ¿por qué no se le entrego al Programa Mundial de Alimentos? Para que ellos lo vean, o a la Cruz Roja Internacional. O sea, hay mecanismos para eso, y ellos rechazaron, entre paréntesis, la Cruz Roja por lo menos, dijo porque esa era una operación politizada. O sea, en resumen, con respecto a Prosur, para ir a otros temas también relacionados a todo este contexto, usted dice que Prosur se valora, pero que Es precipitado. hay que discutir hay que darle su mérito. Es bueno que se reúnan, en Chile también, pero obviamente no podemos pretender, hay que ser aquí poner un poquito de realismo. Es necesario, por tanto, advertir que se trata de un proceso que es largo, que a lo mejor no está partiendo como debiera, sino en vez de 4 ruedas, tiene partiendo con 3 nomás esto. Entonces, no busquemos los titulares de prensa, trabajemos los problemas reales de nuestros países que no se van a resolver en el mandato de un gobierno. Gabriel, quería preguntarle por su opinión respecto a la actitud que han tenido el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado con respecto a la visita de Jair Bolsonaro, que también está dentro de este contexto. Bueno, esa es otra cosa. ¿Está bien o está mal la señal política de que dos relevantes representantes de nuestro Estado no asistan a un almuerzo, si bien no es una visita de Estado, con un presidente que es el presidente elegido democráticamente con el 55% de los votos, que sí ha tenido declaraciones muy polémicas e inaceptables para muchos que no así lo han hecho saber? La pregunta es si miembros de nuestra República, de nuestro Estado, con ese peso, está bien que den esta señal de no ir. Bueno, eso refleja el debate que se produce, porque aquí hay un doble tema. Yo primero me iría en el plano humano. Muchos de los miembros del Parlamento son o víctimas directas, y lo voy a colocar en temas estrictamente chilenos para no involucrar a la relación con Brasil, que merece todo nuestro respeto, ¿no? Nosotros tuvimos nuestro propio proceso doloroso y estamos en 30 años de construcción democrática de esa nación, entre todos los chilenos, digamos. Entonces, en el propio Congreso hay víctimas de los años, ¿cierto?, dolorosos en Chile. Entonces, cuando cualquiera elogia esos años, que pasa entre chilenos también, obviamente se entiende, se comprende que hay un rechazo. Eso es lo que ha pasado. O sea, yo entiendo, miraba por ejemplo a la diputada Carmen Hertz. Su marido fue fusilado, asesinado. Sí, no, evidente. Entonces, alguien que diga que está bien lo que hizo Pinochet, eso genera, obviamente, ¿cómo voy a adherir a ese tipo de declaraciones? Ahora, yo más entiendo, hay una dimensión, hay distintas dimensiones. Con respecto al claro, por tema eso yo creo que hay que tratar de víctimas, separar. ¿no? O sea, por claro, ejemplo, el diputado Tucapel Jiménez, cuyo padre también fue brutalmente asesinado, él ha tenido una actitud bastante más de perdón. Hay mucha actitud, ¿verdad? pero al final, mira, a mí me ha tocado cuando tuve funciones y aprendí que con las víctimas uno no, o sea, creo que la actitud más uno las víctimas, todas las respeta. Sí, claro. Respeta y, ¿cómo se llama? Y no polemiza con las. Sin duda. Ahora, yo vuelvo a la pregunta. O sea, yo sé que hay integrantes del Parlamento que son víctimas directas y cada uno tendrá su manera de reaccionar por el evidente dolor que le provocan. Le estoy preguntando por la investidura, por los presidentes mira, ahí lo que creo que hay que separar dos cosas. Yo creo que las relaciones son entre estados, no son entre gobiernos. Nosotros no tenemos relaciones con el gobierno de Bolsonaro, ni se tiene relaciones con el gobierno, qué sé yo. ¿Y en esa medida debería ir? Es el gobierno, es una decisión que tienen que tomar ellos. Pero usted, si usted hubiera sido presidente del Senado, ¿usted iría? No, jamás me he puesto esa decisión. No, pero usted lo haría. No, porque yo nunca he sido parlamentario. No, está bien, pero si usted ocupara ese cargo, ¿lo haría? Al concebir esto como una política de Estado con un país... Ahí lo haría, preguntaría a los comités parlamentarios, en fin, buscaría una fórmula, ¿cómo se llama?, que no descansara, que no diera, ¿cómo se llama?, motivo a la polémica. Sí. Porque yo creo que es más importante, hay que trascender, y esto es importante, Gonzalo, que lo que está aquí en el tapete, más allá de la despersonalización, es bueno despersonalizar
las relaciones Chile-Brasil son de la primera importancia para ambos países. También aquí hay un datito no menor, a propósito, que es la finura. En diplomacia no solo hay que ser prudente, no hay que ser atarantado, y muchas veces no todos los huevos se cacarean, ¿no? Por eso le pregunto. Algunos, no, pero con respecto a la misma finura. me voy a otro, me voy a otro tema. ¿De dónde viene Bolsonaro, el presidente brasileño? ¿Qué es lo que hizo ayer, antes de ayer? Estaba en Estados Unidos con Donald Trump. Correcto. Entonces, aquí uno puede decir... Bueno, la pregunta es, cuando venga Trump, ¿tampoco van a ir? Porque también... No. Yo, mira, si yo en las conductas personales no me gusta, yo soy analista internacional, no soy psicólogo. Te lo digo por lo siguiente. Itamaraty, que es una de las diplomacias más finas, la señal que nos está mandando, así dicho en off, digamos, es que los problemas reales principales del continente se deciden entre Estados Unidos y Brasil. Bueno. Allá conversamos. Entonces, y después de eso voy a Santiago o a Montevideo, donde quiera que sea la reunión. Pero no es menor la señal es política. Porque cuando un presidente de una potencia regional como Brasil elabora su calendario de visitas de Estado o de gobierno, son todas pensadas, porque son señales. O sea, claro. Bolsonaro lleva un par de meses en el gobierno, su primera actividad fuera con Trump y la segunda con Chile. O sea, no fue a ver a Macri primero, Argentina, por ejemplo. Es una señal para allá. Incluso yo recuerdo, y recapitulé, rebobinemos un mes y medio atrás, cuando asumió el presidente Bolsonaro, lo primero que se dijo, su primera visita va a ser a Chile. Y yo me reía por la ingenuidad o por el desconocimiento, ¿no? Itamaraty jamás va a permitir eso. O sea, no por detrimento de Chile. Sino por la estrategia, digamos, geopolítica. Claro, porque Brasil Brasil no agota su diplomacia en Sudamérica. Es importante, ¿cierto? Pero Brasil quiere ser potencia global. Quiere tener un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tiene portaaviones, va a tener submarinos nucleares. Está construyendo eso. Y eso es política de Estado. El plan de renovación de la flota, por ejemplo, la flota de combate aérea y naval, la empezó el presidente Lula, la continuó la presidente Dilma, la siguió el presidente Temer, ¿cierto? Y el primer submarino, cuando se votó en diciembre pasado, estaba presente el presidente electo. Esa es política de Estado. Oye, y lo otro que es política de Estado es que las instituciones funcionan en Brasil, ¿eh? Eso está bien. La justicia se ha dejado caer sin ni un pelo en la lengua contra presidentes sin distingo. Y eso, por tanto... O sea, llega Bolsonaro acá y en el camino se informa que fue detenido Michel Y eso Temer. habla también de un tema complicado. Yo diría que 30 años atrás, el principal problema de nuestros países, la construcción de sistemas políticos, de las convivencias, era el tema de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Ese era lo más complejo. 30 años después tenemos otros delitos de lesa humanidad, que es la matanza de dólares que ha habido, o sea, que es la corrupción. La corrupción. Y eso está afectando a todo el continente y genera una separación entre representantes y representados, ¿cierto? Y gobiernos, en su inmensa mayoría, son gobiernos que no tienen mayoría. Son minoría en sus respectivos países. La única excepción, esto ya saliéndonos de Sudamérica, pero la única excepción es el presidente López Obrador. ¿Mayoría en qué sentido? ¿En el Congreso? Tiene mayoría y en la opinión pública. Bueno, pero es que todos los fenómenos son distintos porque Trump llegó con 55% de los votos, pero se dice que ahí también hay un voto de reclamo. Puede ser, PT, mira, pero en fin. Todos ganan con un 50-60%. El tiempo es cuánto lo mantienen. Sí, la gracia de López Obrador no es que lo mantenga, sino que subió. Hoy día está en un 86%. Bueno, hay que ver. Volviendo a los temas de hoy, ha habido declaraciones de algunos de los presidentes que han arribado a Chile. Me llaman particularmente la atención las de Iván Duque, que ha realizado a varios medios, entre otras la entrevista que le hizo Matías del Río acá. Iván Duque dice: Chile va a recibir a los militares desertores. Duque señala que el presidente Piñera así se lo manifestó. ¿Qué le parece? ¿Qué efectos tiene esto? El gobierno ha dicho que se les va a otorgar la visa de responsabilidad democrática. Bueno, hay varios temas aquí. Uno, yo creo que es
muy complejo hacer una operación política pública y político-diplomática que involucre el tratar de quebrar las Fuerzas Armadas de otro país. Siempre hay que ser cuidadoso en las fronteras y también cuidadoso con las Fuerzas Armadas. No solo las de uno, sino también las de los otros. Entonces, esta situación de alrededor de 500, que es lo que me dicen sus fuentes. Mis fuentes de Naciones Unidas en 500, Colombia. Más o menos hay 500 uniformados. Uniformados. Uniformados porque hay policías. Desertores. Guardias nacionales, ¿cómo se llama? Ya. Entonces, y que hay como 200 en un campamento. La mayoría se han reubicado porque tienen familia, etcétera, pero algunos que están en un campamento a cargo de ACNUR, pero que se le ha comunicado que ya no van a poder seguir manteniéndolo. Y me imagino que eso estarán pensando. Y claro, hay dramas humanos, o sea, situaciones personales. Gabriel, lo último, que se nos va el tiempo, pero esta es una pregunta en términos generales. ¿No hay un doble estándar de algún sector de la izquierda chilena en criticar las credenciales democráticas de algunos cuando en otras circunstancias no han tenido empacho en recibir, alabar a Fidel Castro o al mismo Chávez con sus problemas o, no sé, el mismo... hay varios ejemplos. Vuelvo a repetir. Las relaciones diplomáticas son relaciones entre estados. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, tenemos relaciones diplomáticas con China, tenemos relaciones diplomáticas con Suecia, con Noruega, con Uruguay. Cuando nosotros evaluamos tener relaciones diplomáticas con otro país, o ellos evalúan tenerlas con nosotros, ¿cierto? Apreciamos el conjunto. Y en base al interés de Chile, nosotros decidimos tener o no relaciones. Nuestra política es universal. Queremos tener relaciones con la mayor cantidad de países que respeten nuestra independencia y soberanía y a su vez nosotros recíprocamente no entramos a calificar. Si hay problemas, como los que tú señalas, derechos humanos, etc., para eso están los organismos, ¿cierto?, de Naciones Unidas, que son donde se tocan esos temas específicos. Pero no creo que es conveniente. Los partidos lo pueden hacer, porque representan un sector de la sociedad, un sector de Chile. Y unos opinarán para allá y otros para acá. Pero el Estado tiene que es permanente, cuando uno firma un tratado no es durante que yo gobierne, sino que obliga al que viene, por eso tiene que tener consenso. Nosotros necesitamos tener relaciones, las mejores relaciones con todo el mundo, en la medida que mantenga otros valores que son muy importantes para nosotros, que es la persistencia de la paz y la estabilidad en la región. Bien, Gabriel Gaspar, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas. Gracias a ti, Gonzalo. Muy buen día. Gracias.